Seguimos aquí en Metadata y estamos llegando casi a la última etapa del año. Comienza próximamente lo que será diciembre, momento de análisis y también empezar a sacar números de cómo ha sido este año complejo para los argentinos en particular. Y sobre esto un poco va a estar disertando el doctor Ezequiel Díaz respecto a lo que representó la situación macro en la República Argentina. Por eso lo hemos invitado aquí en Metadata para repasar los números que nos está dejando este año, qué puede llegar a suceder el próximo año. Gracias, doctor, como siempre, por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Bienvenido. Va a ser un análisis general, digamos, es una disertación que se viene. ¿Hacia qué público se apunta? Bueno, particularmente, yo siempre digo, tenés que tener datos económicos para tomar buenas decisiones. Es allí entonces que este día viernes voy a dictar una charla, particularmente tomando en cuenta los posibles retos y desafíos que tenemos como país y las perspectivas de lo que se espera en grandes 5 tópicos, en lo que tiene que ver con la actividad económica, con el empleo, con el tipo de cambio, con el dólar, con la inflación y con la deuda, que justamente hacen al día a día y que es portales de noticias todo el tiempo. Entonces ahí con gráficos, con números y con teoría, digamos, económica, la idea es contar cuáles son los escenarios que se espera para el año que viene. Claro, para ir paso a paso, digamos, el tema de inflación está en primer lugar, sin dudas. Claramente es uno de los grandes flagelos que tenemos. Sabemos que es un impuesto y porque le pega justamente a los que tienen ingresos fijos. Claro. Es allí donde voy a hacer un análisis de la tendencia que ha tenido en los últimos años y particularmente hacer foco en cuál es la política que ha tenido el ministro de Economía, Sergio Massa, comparado con Guzmán. Y es allí que te puedo, digamos, decir, a manera de anticipo, es que en los últimos 2 meses hay un deterioro muy grande del balance del Banco Central. ¿Por qué es importante tener eso en cuenta? Porque es el Banco Central, junto con la Casa de la Moneda, el que emite el peso, y justamente tenemos pérdidas de reservas, estamos llegando a un nivel entre 3.000 a 3.500 millones de dólares de las reservas netas, pero más allá de lo preocupante que es eso, fue un tema bastante común en este año, siempre sobre el tema de la ausencia de las reservas, hemos tenido un incremento muy notable en estos últimos 2 meses de los pasivos, digamos, monetarios. Y esto quiero decir, más allá que la base, digamos, monetaria, es decir, la cantidad de pesos en la calle bajó en términos reales, digamos, hay un incremento muy grande de lo que se llama las LELIQs y los pases, que vienen a ser pasivos que el Banco Central justamente emite para poder extraer pesos de la calle, y es allí donde hemos hecho los cálculos que tenemos casi 13 billones de pesos entre la base monetaria, LELIQs y pases, y cuando uno lo convierte al tipo de cambio, digamos, oficial, estamos diciendo estamos llegando a un valor de 56.000 millones de dólares como pasivo que el Banco Central tiene para responder solamente 3.500 millones. Entonces eso es una presión muy fuerte, no solamente a una posible devaluación del tipo de cambio, sino también a expectativas de inflación. Ese es donde justamente vamos a hacer foco y vamos a contar con números lo que se espera. Claro, un poco para traducir también la ama de casa, si tienen tanta cantidad de compromiso por pagar y tiene un determinado ingreso, un colchoncito si se quiere, pero es mínimo, es muy difícil afrontar ese compromiso, es lo que le está pasando al país. Es decir, cuando uno tiene tantos pasivos en pesos, en este caso, la fuente genuina sería que el Estado, digamos, nacional tenga un superávit fiscal para que pague con recursos genuinos, pero tiene déficit. Entonces es allí donde el Banco Central va a tener que crear de nuevamente pesos, emitir pesos, y eso se vuelca otra vez a la calle, y además todo esto se suma a un complejo proceso que significa caída de la demanda de dinero. Que, a ver, eso
en términos simples significa que la gente no quiere ahorrar en pesos, claro, se desprende de los pesos, huye del peso. sí. Entonces, cuando se emite muchos pesos y además la gente no quiere tener esos pesos, eso es un proceso que viene a contribuir aún más al incremento de los precios. Uh-huh. Antes de seguir en lo macro, aprovechando este contexto, ¿qué le podemos decir a aquel pequeño ahorrista o que tiene un pequeño monto de dinero en peso o lo que fuere? ¿Qué hace con ese recurso como para tratar de proteger mínimamente y no seguir perdiendo ante la inflación? Bueno, primeramente hay que saber qué tipo de inversores, es decir, qué tan averso al riesgo es y si quiere tener rentabilidad a corto, mediano o largo plazo. En un primer principio sabemos que comprar dólares existe un cepo cambiario, Sí. así que más allá de estos límites podemos decir bueno, que siempre está la opción del dólar blue. Pero también hay instrumentos en pesos como los plazos fijos que están indexados con UVA. Entonces UVA lo que permite es que no se pierda el poder adquisitivo. Sí. Es allí donde, más allá de eso, al menos te garantiza que no vas a perder cuestión. Pero lo que he visto también, que vamos a hablar esto en esta charla, que las tasas de interés, aunque parecerían que están altas, en términos reales son bajas. Sí. Entonces esto significa que, digamos, con tasas de interés muy bajas, digamos negativas, se pierde el capital. Entonces sí, yo lo que diría es dólares, bonos, plazo fijo indexados en UVA, sí, y el clásico y tradicional ladrillo. Justamente, claro, como estábamos hablando fuera de aire, una de las actividades que más creció en estos tiempos tiene que ver con la construcción de viviendas, claro, y sabemos del mismo déficit que hay, digamos, para los alquileres. Claro. Así que yo digo que, digamos, el ladrillo, cuando uno hace un análisis histórico, siempre tiene niveles altos de rentabilidad. Así que yo diría en esas tres opciones. Hay opciones mucho más jugadas, como sí, ser las acciones, pero yo diría que hay que tener cierto conocimiento técnico, digamos, claro, para poder tomar ese riesgo. Claro. Y en este momento, digo, en este escenario, ¿cómo está Misiones en particular en este contexto complejo que justamente la macroeconomía lo maneja la nación claramente, digamos? Claramente, digamos, que Misiones trata de sortear estas dificultades de un escenario macroeconómico. Como bien dijiste, muchas de las variables la provincia no puede hacer nada, como ser inflación, el tipo de cambio, claro, ¿sí? Pero, digamos, se han hecho esfuerzos para intentar traer dólares genuinos, que es justamente las exportaciones de la economía del conocimiento. Eso es clave, ¿sí? Todas las políticas públicas llevadas adelante por el Silicon Misiones, por la Escuela de Robótica, por todos los cursos, talleres que tiende a que los jóvenes ingresen en este mundo para poder generar empleo genuino. Eso es clave. Y como te hemos comentado también, otra de las actividades que tuvo un crecimiento a pesar de estas crisis que estamos viviendo en Argentina es justamente comercio, claro, hoteles y los restaurantes. Entonces también eso, digamos, es clave, incentivar el turismo interno, ya que estamos ahora a la víspera de enero, digamos, febrero, en estos meses, creo que puede ser una de las grandes salidas y claramente a aprovechar estos esfuerzos mediante estos programas que hace el Ministerio de Hacienda con los programas ahora para que el consumo al menos no caiga. Claro. Claro. Mencionaba también fuera del aire de que uno de los sectores que tuvo una caída fue el de industria, particularmente, digo, en su momento en plena pandemia valorábamos el crecimiento que tuvo y la posibilidad de ingreso con ello dólares fundamentalmente. Justamente la industria es una de las actividades, digamos, económicas donde el Estado, digamos, nacional tiene que dar cierta previsibilidad. Sí. Y cuando existe esta volatilidades del tipo de cambio, de las expectativas de los precios y también
esta ausencia de un programa, digamos, económico, y claramente también sumado a la crisis internacional que estamos también viendo en algunos países muy particulares, hace que la industria en estos últimos meses haya, digamos, caído, y es así donde particularmente habrá que hacer algún trabajo fino, particularizado, para identificar justamente cuáles son estos puntos débiles y tratar de lograr que se consolide al menos la estabilidad en estos sectores. Claro, y en este contexto, para resumir, digamos, y ver qué puede deparar el próximo año, digo, un escenario complejo inflacionario va a seguir, ¿cuál es la principal amenaza que se puede tener en lo macro y micro? Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el Estado, digamos, nacional, es tratar de poder llegar de la mejor manera a las elecciones del año que viene, tratar de que no haya shocks políticos, porque históricamente en Argentina las crisis muy grandes de inflación se dispararon ante eventos políticos claves. Entonces, digamos, estamos en una cuerda floja en el cual algún shock, algún evento político grave puede generar una caída estrepitosa de la demanda de pesos, y eso sí podría traer números muy altos. Así que yo lo que diría es dentro de la contienda política, que haya al menos algunos puntos de estabilidad y de consenso para poder llegar de una mejor manera al año que viene. Escuchamos a un montón de economistas y cada uno naturalmente tiene su mirada, pero digo, ¿hay alguna fórmula como para decir, bueno, esta puede ser parar definitivamente, o todo el proceso económico es lento y nadie puede resolver de una situación como la que está viviendo la Argentina? Bueno, yo soy de la escuela que para poder tratar de combatir a la inflación particularmente se necesita terapia de shock. Sí. Cuando hablo terapia, digamos, de shock, eso significa que se necesita un plan, un programa de estabilización, sí, digamos, sí, y un plan de crecimiento. Es allí donde vas a tener que establecer tus metas fiscales, sí, ¿sí?, a 5, a 10 y a 15 años, y claramente cuál va a ser el rol y la política que va a tener el Banco Central. Es allí donde justamente donde hay un núcleo donde se tiene que trabajar fuertemente para que la gente empiece a tener confianza en nuestra moneda, y que hay un programa y un comportamiento, como yo suelo decir, un comportamiento sano de la política monetaria y política fiscal. Entonces, digamos, se necesita contar un programa, un plan, y que no sea gradual, que sea de shock. ¿Por qué digamos shock? Pues entonces uno incentiva a que la gente aumente su confianza, que crea y que exista previsibilidad en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, sin un programa lo veo bastante complicado para los años siguientes. Y un escenario complejo porque justamente los ciudadanos no están muy de acuerdo con los recortes, y una de las cuestiones es hacer un recorte para bajar ese déficit que estamos hablando. Es que si el saldo de las cuentas públicas no se corrige, lo va a terminar, digamos, corrigiendo el sector privado, como lo viene haciendo, con menor ingreso, digamos, disponible, con menor consumo, y lo más grave, con menores niveles de ahorro y menores niveles de inversión. Entonces, es allí que yo siempre digo, sentarse en una mesa, elaborar este plan y distribuir los costos del ajuste. Claro. Entonces, es allí que es clave donde estén todos los agentes económicos y que se pueda establecer cómo se van a distribuir los costos que tiene que soportar cada uno, y que en esa mesa nadie se tiene que ir contento, porque claramente todos tienen que perder para que toda la sociedad pueda salir beneficiada. Como siempre, un gusto compartir. No, muchas gracias. Un gusto, y gracias a ustedes también. Bueno, de esta manera el doctor Díaz, repasando un poco el escenario actual que se está viviendo aquí en la Argentina, como mencionaba recién, el tema de la inflación, el tope de lo que provoca la situación actual, y naturalmente un poco el escenario que puede depararnos el próximo año. Vamos a la pausa y ya volvemos.